En este video pretendo explorar otro concepto que suele tener diferentes acepciones, a mi juicio erróneas algunas de ellas, y quisiera clarificar un poco esta cuestión, la cuestión de la capacidad productiva. Se suele hablar de capacidad de planta, de capacidad instalada, de capacidad de producción. A ver, comencemos. Es muy común que se defina la capacidad de producción de una unidad productiva en función de lo que se puede obtener a lo largo de un periodo de tiempo. Es muy común, ¿eh? Me compré esta planta. ¿Cuánto es la capacidad de producción? 9.000 toneladas por mes de cierto producto, ¿eh? O invertí este nuevo proceso. Ajá, ¿y qué capacidad de producción tiene? 900 unidades por hora. Además de esa conceptualización, a partir de allí se definen en general tres como subconceptos. Una cosa es la capacidad teórica o la capacidad instalada, o sea, cuánto puede producirse. Por otro lado, se habla de la capacidad real, cuánto es lo que realmente se produjo. Y se suele hablar de capacidad ociosa, cuánto dejó de producirse. Yo no estoy de acuerdo con esta conceptualización. A mi juicio es un error. Esto es una forma errónea de presentar el concepto. Y ahora voy a dar mis argumentos. ¿Por qué digo que es erróneo? ¿Por qué digo que no es esa la forma correcta de definir la capacidad? Si empleamos adecuadamente el término capacidad, estamos hablando de la habilidad para producir. Con lo cual, la mejor conceptualización sería capacidad instalada es la disponibilidad de recursos para producir bienes o servicios. O sea, yo planteo que la mejor forma de definir la capacidad productiva no es por el lado del output del proceso, sino por el lado del input del proceso. O sea, las empresas invierten en capacidad de producción, invierten en recursos para producir. Ahora bien, sigamos profundizando este concepto. Si yo cuento con recursos disponibles para producir, la consecuencia de esa capacidad de producción y yo cómo las amalgame, cómo las utilice, va a generar como consecuencia el output del proceso, que es la producción efectivamente obtenida. Ahora bien, esa producción obtenida depende, es la consecuencia de qué productos yo decidí producir y qué nivel de productividad tienen o obtuve para esos productos. ¿Qué quiero decir con esto? La empresa tiene recursos disponibles, tiene maquinaria, tiene personal, tiene materias primas, tiene energía eléctrica, cuenta con recursos. Si esos recursos son orientados a producir bienes de baja productividad, la consecuencia va a ser que los volúmenes de producción obtenidos serán bajos. Si en su lugar esos recursos disponibles se orientasen a producir otros bienes de más elevada productividad, la consecuencia va a ser que voy a poder obtener mayores volúmenes de producción. Por lo tanto, insisto, a mi juicio es erróneo que definamos la capacidad de producción por el resultado y no por la disponibilidad de recursos. En ambos casos, en este ejemplo que estoy dando, en el caso de destinarlos a bienes de mucha productividad o de elevada productividad y bienes de baja productividad, en ambos casos la disponibilidad de recursos es la misma. O sea, no cambió mi capacidad de producción. La capacidad es lo mismo. Lo que sucede es que yo lo estoy orientando a generar mayor o menor cantidad de bienes en función de las productividades específicas de cada artículo. Vamos a un ejemplo para conceptualizar mejor. Supongamos por un momento que yo tengo 4 maquinarias disponibles
Cada una de esas máquinas necesita que la operen 3 operarios, por lo tanto yo tengo que tener 12 operarios en total. Y supongamos que al cabo del mes, yo trabajo, mi régimen de trabajo es de 180 horas al mes. Eso quiere decir que yo dispongo de 720 horas máquina por mes, 180 por 4. Y dispongo de 2160 horas hombres por mes, que es 180 por 12. Hago hincapié, fíjense, en dos recursos, el recurso hora máquina y el recurso hora hombre. Supongamos ahora, por un momento, que yo tengo dos productos, un producto A, un producto B. El producto A tiene mayor nivel de productividad que el producto B. Fíjense, 25 contra 15. Es muy importante la diferencia. Supongamos también por un momento que yo decido utilizar mi disponibilidad, mi capacidad, mis horas de capacidad por mitades, al 50% cada una. Con lo cual voy a estar destinando 360 horas al producto A y 360 al producto B. Si para el producto A por cada hora soy capaz de producir 25 unidades, voy a poder obtener 9.000 unidades del producto A. En cambio del producto B, que tiene menor nivel de productividad, en esas 360 horas, considerando una productividad de 15, voy a obtener 5.400. Con lo cual, definido de esta manera, yo tendría 14.400 unidades. Bajo el concepto erróneo a mi juicio, alguien diría, bueno, yo tengo una capacidad de producción de 14.400 unidades. Pero supongamos ahora por un momento que la empresa, por cuestiones de mercado o por cuestiones estratégicas, decide destinar mayor capacidad, mayor cantidad de recursos productivos hacia el producto menos productivo y una menor cantidad de recursos hacia el producto más productivo. Como ustedes ven, destino más horas, sigo teniendo las 720 horas y la consecuencia va a ser obviamente que yo produzca menos unidades, porque destine más recursos disponibles hacia el producto menos productivo. Y si ahora invirtamos el ejemplo, supongamos que destino el 80% de los recursos al producto más productivo y el 20% al producto menos productivo, obviamente destino más horas al A que al B, genero mayor volumen de producción en el A que en el B, 16.560 unidades. ¿Ven? Yo hago mal en definir la capacidad de producción por las unidades, porque en estos tres casos tengo un volumen diferente. Sin embargo, sigo contando con 720 horas. Mi capacidad de producción es la misma. Avancemos un poquito más. Esto es solamente una cuestión terminológica. A mi juicio, esto implica un enfoque diferente. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, para poder expandir la capacidad instalada, la capacidad productiva, la empresa lo que necesita es invertir en incorporar nuevos recursos para poder producir. O nuevas maquinarias, o nueva tecnología. A su vez, no puedo invertir en maquinaria si no incorporo el personal que logre motorizar, utilizar esa nueva maquinaria. Y si a su vez no incorporo materia prima, tampoco voy a poder producir. O sea, unos recursos van de la mano de otros. En el ejemplo anterior, yo tenía 4 máquinas. Si yo quisiese incorporar una quinta máquina, si no incorporo otros 3 empleados más, 3 operarios más, no voy a poder producir. O sea, las decisiones que afectan a la capacidad son decisiones de inversión. La empresa necesita invertir para poder expandir la capacidad. Si la empresa no invierte en esos recursos necesarios para expandir la capacidad,
la capacidad no se va a incrementar, no va a surgir por arte de magia. Por más esfuerzo que yo haga, si no invierto, no estoy comprando recursos y mi capacidad es la suma de los recursos para poder producir. Por lo tanto, la posibilidad de generar mayores volúmenes a partir de esa capacidad de producción no va a ser real. Por lo tanto, si la empresa, supongamos que decida invertir en capacidad de producción, pero finalmente no la utiliza esa capacidad de producción, la producción no habrá crecido. No es arte, no es por arte de magia. Por un lado es invertir y por otro lado es utilizar esos recursos. Entonces, queda planteada la pregunta. ¿Es posible expandir la capacidad de planta sin inversión? La respuesta es no. Yo no puedo invertir, si no invierto, no expando mi capacidad productiva. ¿Por qué? Porque no sumé recursos para producir. Ahora bien, ¿eso significa que no puedo producir más? No, eso tampoco es verdad. Si yo no expando la capacidad instalada, soy capaz de expandir la producción efectiva o real. ¿Y cómo lo logro? Mejorando, incrementando la productividad real. La productividad real implica la disponibilidad de recursos, la capacidad y el logro de esos objetivos. Digo esto, yo adquiero una masa de recursos X, maquinaria, personal, materias primas, energía, superficie, y si como consecuencia de mejoras en la eficiencia, mejoras en la productividad, yo voy a poder incrementar el volumen de producción aunque no haya invertido en mayores recursos para poder producir. Son dos cuestiones distintas. Ambas son necesarias. La empresa que quiere producir va a tener la necesidad de invertir, pero no es la única estrategia empresarial para obtener mayores volúmenes de producción. Si tú en tu empresa inviertes en mayores recursos, seguramente podrás producir más. Pero también existe la posibilidad de gestionar mejor los recursos de que dispones. Y de esa manera, si los gestionas mejor, vas a ser capaz de poder obtener mayores volúmenes de producción sin necesidad de haber invertido en más recursos para poder producir. ¿Y cómo? Mejorando tus niveles de productividad. Les recomiendo que vean el otro video que tiene que ver específicamente con la cuestión de la productividad y la eficiencia, que complementa los conceptos que hemos vertido en este otro video.